Amigos, qué gusto saludarlos en esta oportunidad, nuestro segmento internacional dedicado al análisis en profundidad respecto a los hechos relevantes de este 2024, que generó una sacudida política en Estados Unidos con la irrupción nuevamente del presidente Donald Trump. Hace 4 años era impensable que su figura, siendo un republicano que gobernó desde el 2017 hasta el 2021, regresara nuevamente a la Casa Blanca. Pues ya es un hecho porque el próximo 20 de enero se juramentará como el presidente número 47 de los Estados Unidos y Joe Biden cederá el poder a su antecesor. Pues es muy interesante analizar todo este escenario, lo que ha sido la política estadounidense durante este año 2024 y la salida de Biden ante su renuncia a la nominación demócrata que se la cedió a su vicepresidente Kamala Harris, que perdió esta elección. Por eso nos complace conversar en esta oportunidad con Andrés Ignacio Silva, es consultor político y autor del libro El Poder del Espectáculo. Qué gusto que podamos volver a conversar sobre este tema tan apasionante y que además acertaste en muchas afirmaciones que hiciste en nuestra última entrevista. Bienvenido. Gracias, José Enrique, gracias por invitarme. Bueno, sí, la verdad es que la elección, a pesar de que muchas personas veían una posible victoria de Kamala o de repente una victoria un poco más controvertida de la que llegó Donald Trump, aquí tenemos un factor clave, que es que Joe Biden en el 2020 no gana por ser un candidato popular, gana por el voto castigo hacia el rechazo a las políticas de Trump, las políticas del COVID, las políticas de la pandemia y cómo no supieron resolver la crisis ante esta pandemia mundial que gracias a Dios ya pudimos superar. Ahora, más adelante llegamos al 2024 y pasa lo contrario. Es un voto castigo a las políticas económicas de Joe Biden que vieron de los índices de inflación más altos en los Estados Unidos, un índice de desempleo interesante para la situación en la que se encontraba el país, una pérdida de empleo gigantesca con empresas que se estaban yendo del país por los temas fiscales. Entonces llega Donald Trump, quien pareciera solo capta un voto tradicional conservador republicano, pero la verdad es que demostró que supo canalizar el descontento del pueblo americano para justamente crecer en todos los grupos demográficos importantes, mujeres, hombres latinos, en afroamericanos, en toda esta cantidad de grupos que son los que lo llevaron a volver a la Casa Blanca ahora en enero. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo hizo Trump para llegar nuevamente y decirle al norteamericano: la política económica no está funcionando, hay una crisis en la frontera sur, nos van a invadir? Es decir, caló ese discurso y esto lo lleva nuevamente a la Casa Blanca, a pesar de que muchos no lo quieran, porque realmente es una figura disruptiva, no es un político tradicional, es un empresario, pero que gobernó y también generó buenos índices económicos en su momento antes de la pandemia, que es cuando cambia todo. Entonces, ¿cómo pudiéramos explicar ese ascenso nuevamente de la figura de Trump? Y José Enrique, en mi libro yo desgloso un poco cómo él llega en el 2016 a la victoria y en el 2024 él lo que hace es que no replica su campaña del 2020, replica su campaña del 2016, donde él a través de distintas claves del entretenimiento político supo posicionar sus mensajes. Nosotros vemos que después de que pasó los últimos 8 años tiltando a los medios tradicionales de fake news, de tarifados, de vendidos, de cualquier cantidad de nombres que él les puso, Donald Trump apostó por nuevos formatos de entretenimiento, como lo son los podcasts. Vimos que los números que él consiguió en podcasts como el de Joe Rogan, como el de Logan Paul y otros, son números que en los canales tradicionales ya no se están viendo en los Estados Unidos y que además le permitieron llegar a un grupo clave que fueron los hombres jóvenes, porque en cualquier elección, en cualquier parte del mundo, el voto clave para marcar la diferencia es precisamente activar el voto joven para que salga a votar, y en este caso en los Estados Unidos el voto joven masculino es uno de los grupos demográficos más grandes. Y él además de eso supo tomar a una vicepresidente sumamente impopular con 3 años y medio de prácticamente total inactividad y posicionarse como si él, que en este caso era la opción de oposición, supo posicionarse como quien buscaba la reelección y colocó a Kamala Harris como si ella fuera una candidata de oposición. Entonces le fue muy fácil resaltar las debilidades de la administración de Trump, pero además con una vicepresidenta que no supo atacar a Trump de vuelta, supo resaltar los logros más grandes de su administración y por la crisis económica por la que atraviesa los Estados Unidos, le fue muy fácil demostrar a los estadounidenses que cuando les preguntaba, ¿usted está mejor hoy en día de lo que estaba hace 4 años conmigo? El americano llegaba a una conclusión muy sencilla, que es que no lo estaban. Y eso fue el principal motivo de por qué Donald Trump logra volver a la Casa Blanca.
¿Qué pasaba con los sondeos y las encuestas que daban quizás un resultado más cerrado? Que tú me comentabas, off the record, que quizás no fue una paliza o una victoria aplastante, totalmente entendiendo el contexto estadounidense, pero es decir, las encuestadoras no vaticinaron una victoria de Trump en esta oportunidad, daban un resultado muy cerrado, muy incierto, quizás las más conservadoras se acercaban más al voto republicano. Sin embargo, hay un fenómeno interesante aquí que sucedió una vez más, creo yo, porque también lo hemos visto en el pasado. Sí, a Donald Trump lo llevan a la Casa Blanca las llamadas mayorías silenciosas. ¿Esto qué significa? A través de la teoría de la espiral del silencio podemos explicar que cuando hay un grupo que toma una postura conocida como políticamente incorrecta, son más propensos a ocultarla o a demostrar una postura contraria a la verdadera. En el caso de los Estados Unidos, lo que está sucediendo es que el ciudadano americano sabe que es políticamente incorrecto apoyar a Donald Trump por sus casos judiciales, por sus posturas a veces un poco machistas, a veces un poco racistas, sumamente controversiales la mayoría del tiempo, y cuando se le pregunta en una encuesta por quién iba a votar, prefería optar por no sé, no voy a votar, o simplemente irse por la opción popular que era Kamala Harris. Pero a la hora de movilizar el voto y romper esa espiral del silencio, este es un público que cuando se rompe esa espiral se ve motivado a tomar acción. ¿Por qué? Porque están diciendo, estas posturas que yo tengo, que la gente no apoya, tengo quien está llevando esta bandera, que en este caso fue Donald Trump, y yo me siento seguro de tomar acción porque hay cierto respaldo de que lo que yo estoy haciendo tiene un fundamento, tiene un sustento, y no me siento solo a la hora de actuar. Entonces es por eso que la gran mayoría de los americanos que votan por Donald Trump no se ven reflejados en las encuestas, pero como pudimos ver en las elecciones pasadas, sí se ven reflejadas en el voto concreto. En resumidas cuentas, ¿cómo evaluarías esta campaña electoral 2024? Por un lado, los demócratas en principio abanderando y apoyando a Joe Biden, luego él se retira y pasa a Kamala Harris, y veíamos a un Trump firme que apuesta por renovar también a su equipo, que luego vamos a estar hablando de esto, y elige a J.D. Vance como su vicepresidente, quizás una figura poco tradicional para lo convencional en Estados Unidos y en el Partido Republicano. Y también el hecho sin precedentes, quizás en la historia reciente, el atentado que sufrió Donald Trump en Pensilvania. Sí, bueno, la campaña de Donald Trump fue una campaña muy bien gestionada desde el punto de vista de su público. Donald Trump supo, como dije, supo captar a ese público joven que no suele ser muy activo en el voto a través de los podcasts, posturas pro criptomoneda, pro industria de los cigarrillos electrónicos. Es decir, él supo captar un público que uno muchas veces se ríe porque no es un público abandonado, es más bien un público muy tradicional, como es el hombre blanco de 20 y pico de años, pero él supo reconocer cómo este público no tenía un político que lo estuviera abanderando, y Donald Trump llenó ese vacío. Y de la misma manera supo un poco replicar su campaña del 2016 con su carisma, con su personalidad, con sus comentarios controversiales, y eso lo disparó. Pero por el lado de Kamala Harris, no solo es impresionante, es verdad, tuvo 3 meses de hacer campaña, que es muy poco tiempo, pero hay una realidad, y es que esos 3 meses de campaña tuvo más de 250 millones de dólares, que hoy en día están reportando que quedó hasta en deuda la campaña. Es decir, y Trump recaudó mucho menos. Y Trump recaudó muchísimo menos. En el 2016, mientras Hillary Clinton tenía más de 900 empleados en todas sus oficinas de campaña, Donald Trump no llegaba a los 90. Es decir, él supo optimizar recursos en el 2016. Y en estas elecciones, esa cifra prácticamente se duplicó para Kamala Harris y se redujo a la mitad para Donald Trump. Y ellos, el gran problema de la campaña, que también se refleja un poco en el manejo de sus finanzas, está en que ellos no supieron identificar las necesidades reales del americano. Ellos quisieron imponer una agenda de derechos sociales, una agenda de los derechos LGBT, los derechos raciales, un poco hablarles de la agenda woke, como le dicen en los Estados Unidos, al americano, pero es una agenda que si yo tengo hambre y no tengo dinero para ir al supermercado a sustentar a mi familia, darles de comer, darles una buena educación, yo no voy a verme representado en estos temas que los demócratas quisieron imponer. Y el gran problema de Kamala Harris es que mientras Joe Biden tenía buenos índices económicos y buenos índices de empleo hacia el final de su presidencia, al Kamala Harris enfocarse en esto y además complementarlo con una gran presencia de Taylor Swift, Beyoncé, Jennifer López y otros grandes artistas de Hollywood, la gente no se vio identificada en la campaña porque
Increíblemente, el Partido Demócrata, que tradicionalmente es como el partido obrero americano, se vio como el partido de élite, mientras que Donald Trump supo decirle a la gran masa rural de los Estados Unidos, el Partido Republicano es ahora el partido del pueblo y el partido que te va a ayudar a salir adelante. Y es ahí donde estuvo la clave del triunfo de Donald Trump y, más importante, la clave de la derrota de Kamala Harris. Muy interesante analizar todo lo que ha ocurrido durante estos últimos meses en Estados Unidos. Lo estamos haciendo en esta oportunidad con Andrés Ignacio Silva, consultor político, y también tiene un libro muy interesante del que vamos a estar hablando al final de esta entrevista. Por ahora vamos a hacer una pausa, usted no se aparte y siga con nosotros después de comerciales aquí en Primera Página. Es una fotografía que quedará para la historia política reciente en Estados Unidos, el encuentro entre el presidente saliente Joe Biden y el electo Donald Trump tras esta reunión que tuvieron en la Casa Blanca a mediados de noviembre, después de las elecciones presidenciales del 5 de ese mes. Una realidad política y un encuentro que dista mucho de lo sucedido hace 4 años, cuando Trump no recibió a Biden en la Casa Blanca al saber que había ganado las elecciones, pero un resultado que Trump no reconoció. Y José Enrique, una de las grandes críticas hacia el final de la presidencia de Donald Trump fue precisamente su manejo de los sucesos del 6 de enero, que se vieron ahondados por el hecho de que Donald Trump no asistió a la inauguración de Joe Biden. En este caso estamos viendo una transición limpia donde podemos apreciar la diferencia entre el Donald Trump político y el Donald Trump showman. En el 2020 él quería promover esta narrativa de que él no había perdido, de que le habían robado las elecciones. Además decir que él no tuvo nada que ver con los sucesos del 6 de enero, pero que esos eran unos patriotas valientes que salieron a defender sus derechos. Es decir, sucedió una cantidad de cosas que si nosotros lo comparamos con lo que sucedió en el 2024, podemos apreciar la realidad. Y es que a Donald Trump poco le importan las formas en las instituciones. Un gran ejemplo es que él fue nombrado Persona del Año por Time este año, pero su opinión respecto a la revista Time va variando con el tiempo. Los años en los que él gana, agradece a esta prestigiosa revista por nombrarlo Persona del Año. Lo exalta además, porque su discurso siempre tiende a exagerar, ¿no? Siempre exagera, pero los años en los que Donald Trump pierde, cuando ha sido considerado, son los años donde él vende que es una revista falsa, con noticias falsas, que perdió prestigio y que ya nadie lee. Y él con las instituciones americanas va más o menos por el mismo lado. Cuando él está perdiendo, él no tiene respeto por las instituciones americanas, él no cree en la democracia americana. De hecho, lo que poca gente recuerda es que en el 2015 y 2016, cuando él estaba como candidato en las primarias, las 3 elecciones que Donald Trump perdió dentro de estas primarias, Donald Trump también cantó fraude, que le habían robado las elecciones. Es decir, esto no es nada nuevo para él. Y Joe Biden, quien está de por sí descontento con el Partido Demócrata, él viene, invita a Donald Trump, intenta hacer una transición hacia esta nueva gestión del nuevo presidente, y esto lo que ha demostrado es tanto que Donald Trump simplemente su furia o su alegría viene con sus propios intereses, como al mismo tiempo Joe Biden está intentando salvar un poco al Partido Demócrata y por lo menos demostrarle a la gente que si quizás no es el partido que puede resolver sus problemas en estos momentos, por lo que el pueblo decidió en las elecciones, sí va a seguir siendo el partido que va a poner los intereses del americano por delante de sus propios intereses. Eso que mencionabas hace rato de la posición de Trump respecto a las instituciones en Estados Unidos en este periodo, ¿crees que pudiera representar un peligro? Ya vimos lo que sucedió al final de su mandato con el asalto al Capitolio, aunque él se distanció mucho de ese tema durante la campaña y en los debates, evitaba hablar sobre eso. Pero, ¿cómo pudiera ser la situación ahora en este nuevo periodo presidencial y ya entendiendo que él no puede reelegirse? Sí, en términos de institucionalidad, los americanos, sobre todo el Partido Demócrata, están en una posición muy sensible, porque Donald Trump va a llegar a la Casa Blanca con control, o por lo menos mayoría, dentro de la Cámara, dentro del Senado, dentro de la Corte Suprema y en la Casa Blanca. Que además esta Casa Blanca la va a llenar, a diferencia en el 2016, cuando tuvo una mezcla entre hombres de confianza en su gabinete y personas con gran experiencia en sus áreas. Pareciera que para esta presidencia está llenando por completo la Casa Blanca de sus aliados, de sus hombres leales, de lo que llaman los yes man. Es decir, todo lo que pide Donald Trump le van a decir que sí. Y eso es un tanto peligroso porque mientras sí, cada una de las personas a las que está nombrando en una posición tienen sus propias posturas, tienen sus propias inclinaciones,
pero hay una realidad y es que cuando Donald Trump está al mando, lo que Donald Trump quiere es lo que se va a terminar haciendo. Y con una mayoría en todos los órganos del Estado, estamos posible viendo a la presidencia más subsecuente y con mayor impacto de la historia reciente de los Estados Unidos. Hablemos de unos puntos claves en las figuras que están encabezando en este momento su equipo. Hay dos personajes en particular que están siendo cuestionados por un supuesto abuso sexual que hubo en el pasado. De hecho, hay investigaciones y uno de ellos se retiró. Había aquí nominaciones en torno al Departamento de Justicia y al Departamento también de Defensa, unas dos figuras muy polémicas, ultraconservadoras, aliadas de Trump, y que, bueno, aparte tenemos el secretario de Estado nominado que es Marco Rubio, quizás pueda ser confirmado en el Senado, pero en cuanto a los otros casos es posible que no. Sí, en este caso Donald Trump lo que está intentando hacer es demostrarle tanto a los demócratas que lo ponen como a los republicanos que no son tan afines a su presidencia, él le está dejando claro que él hace lo que él quiera. No por nada, cada uno de las elecciones que ha tomado para llenar estos distintos cargos han salido cantidad de expertos diciendo que estos son los seleccionados más inexpertos y menos preparados para llevar estos departamentos, y eso es simplemente Donald Trump poniendo mano dura y demostrándoles que él es el que manda. Y si él quiere que estas personas de su confianza llenen esos cargos, él lo que quiere es imponerlos para imponerse frente a su propio partido. En este caso lo que sucede es que poco a poco vemos como estas personas han ido perdiendo tracción en sus nominaciones. Vemos como ya uno de ellos, Matt Gaetz, ya retiró su nominación. Pete Hegseth probablemente sea también retirada su nominación. Se dice que puede ser reemplazado por Ron DeSantis, el gobernador de la Florida. Y esto lo que significa es que Donald Trump poco a poco no solo va reemplazando estas elecciones que eran claramente, como digo, una manera de imponerse, sino además lo está reemplazando por políticos con experiencia en esta área. Es decir, había nominado a alguien para fiscal que se decía era la persona nominada menos calificada para llevar este cargo y lo sustituye con una mujer que fue fiscal general del estado de la Florida por muchos años y una fiscal muy reconocida y muy respetada en los Estados Unidos. Y lo mismo, si retiran a Pete Hegseth, que se dice que tiene poca experiencia en el sector de la defensa, sería reemplazado por Ron DeSantis, que es un veterano y es muy reconocido y muy respetado en los círculos militares en los Estados Unidos. Y él va a seguir adelante con estas nominaciones, imponiéndose nuevamente frente al Partido Republicano. Hablemos ahora de la política exterior de la próxima administración de Trump a partir del 20 de enero. Ya hemos visto algunas señales de esto, sobre todo lo que repercute en la guerra entre Rusia y Ucrania, en Europa del Este por un lado, los conflictos en Medio Oriente, de parte de Israel contra Hamas en Gaza y Hezbollah en Líbano, y ahora también la caída de Al-Assad en Siria. Algo que Trump en principio ha celebrado y ha abogado porque Estados Unidos no se inmiscuye en eso, no busque meterse más. Pero por otra parte también tenemos las diferencias que ha tenido recientemente el presidente electo con Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y bueno, uno se pregunta también cómo queda América Latina en esto, en qué orden de prioridad va en su política exterior. Sí, Donald Trump está llegando como una figura sumamente disruptiva para el panorama político mundial. Desde la Unión Europea hasta la OTAN, hasta todos los organismos internacionales en los que Estados Unidos es un jugador clave, Donald Trump se ha visto no solo promoviendo esta postura de que ellos van a resolver tanto el conflicto en Ucrania como el conflicto en el Medio Oriente prácticamente en su primer día del cargo, sino además hemos visto cómo se ha enfrentado a sus propios aliados tradicionales. Ha amenazado con poner tarifas, le ha dicho a Justin Trudeau que va a convertir a Canadá en el estado 51 de la Unión. Es decir, él va a llegar muy disruptivo como es él y él va a intentar traducir su propia personalidad lo más que pueda a su política internacional. En lo práctico, ¿cómo se traduce eso? Sí, con respecto a Latinoamérica tenemos un jugador clave que es Marco Rubio y otros como Ron DeSantis que pareciera va a terminar promoviendo, que son grandes conocedores de Latinoamérica, por lo que pareciera ser que Latinoamérica va a tener una presencia fuerte en su agenda. Tenemos personajes como Claudia Sheinbaum que van a intentar un poco enfrentarse a Donald Trump, pero al final del día, ante amenazas de tarifas entre el 25 y el 100%, probablemente Donald Trump en sus aliados más cercanos va a encontrar de cierta manera un espacio para negociar y llegar a una posición clave. Mientras que para Latinoamérica, sobre todo para Venezuela, uno pensaría que por la nominación de Marco Rubio vamos a ver nuevamente la política de máxima presión, que no solo debemos evitarla al máximo costo porque se demostró que no tiene
realmente ningún impacto concreto en los objetivos de los Estados Unidos, sino precisamente lo que hace es herir a los venezolanos. Entonces lo que nosotros debemos apostar, aunque parezca que con Marco Rubio esto va a ser muy complicado, debemos apostar a que Donald Trump entienda los beneficios de las licencias petroleras, los beneficios de no aplicar máxima presión, sino más bien aplicar la diplomacia y la negociación. Y si nosotros vemos que Donald Trump, con sus intereses personales, pueda nuevamente imponerlos frente a los intereses diplomáticos de los Estados Unidos, estamos ante la posibilidad de que quizás no volvamos a esta política como la que tuvimos a partir del 2016 y 2017, sino quizás tengamos una política en un escenario donde cada vez quedan menos jugadores viables para los Estados Unidos en el panorama energético mundial. Vamos a ver a una Venezuela que posiblemente tenga buenos acercamientos con los Estados Unidos. ¿Y crees que Trump se acercaría a ese escenario, a pesar de que con la nominación de estos funcionarios, incluso el secretario de Estado nominado y el subsecretario de Estado tienen mucho interés por América Latina y pareciera que no fuera el escenario más favorable para esta parte del mundo? Sí, el tema con Marco Rubio es que, por supuesto, el escenario más probable es precisamente volver a esta política de máxima presión, pero Donald Trump es un showman y Donald Trump siempre va a imponer su opinión por encima de los demás. El mejor ejemplo es que John Bolton, el gran bombardero del gobierno de los Estados Unidos, durante la última administración de Trump, no se le dejó soltar ni una bomba, como dicen por ahí. Es decir, Donald Trump sabe cómo tomar las posiciones de sus aliados más cercanos y convertirlas a su favor. Y si Donald Trump termina entendiendo el valor que sería rescatar a Venezuela como un jugador importante en el panorama geopolítico mundial, estamos ante la posibilidad de que Marco Rubio quede por lo menos parcialmente inhabilitado o parcialmente sin ninguna capacidad de operar en contra de Venezuela y pudiésemos ver un Donald Trump interesado en estos acercamientos y en esta recuperación de las relaciones. Para finalizar, ¿poder absoluto con el control republicano de ambas cámaras? Bueno, hemos visto como algunos senadores y algunos diputados, sobre todo muy respetados en el Congreso de los Estados Unidos, han ido haciendo la oposición a Donald Trump. El primer ejemplo de que Donald Trump no va a tener poder máximo como un monarca en los Estados Unidos es que su candidato a liderar el Senado, que era Rick Scott, no solo perdió, de 3 candidatos quedó de tercero. Entonces probablemente vamos a ver a un Donald Trump muy empoderado, pero al mismo tiempo va a ser un Donald Trump limitado por sus habilidades y limitado por un partido republicano que sabe que si a Trump se le va de la mano, puede ser la última presidencia republicana en la Casa Blanca. Finalmente, ¿positivo para el mundo el regreso de Trump y el ascenso nuevamente a la política? Va a ser la presidencia más consecuente probablemente en la historia moderna del mundo. Si va a ser positivo o negativo dependerá de la influencia que tengan sus asesores y de cuánto Donald Trump busque imponerse. Pero si me lo preguntas en estos momentos, si Trump decide tomar una postura más abierta hacia Latinoamérica, sobre todo para Venezuela y otros países como nosotros, estoy seguro que esta va a ser una presidencia muy positiva para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos, Andrés. Siempre es formidable conversar contigo y poder acercarnos a entender ciertas realidades en el mundo. Y Estados Unidos no ha sido menos importante este año, sobre todo por la importancia que tiene en los asuntos globales y el liderazgo también mundial en muchos aspectos. Ya veremos entonces qué le depara a esa nación de Norteamérica y al resto del mundo estos próximos 4 años bajo el mandato del presidente electo Donald Trump. Con nosotros estos minutos en Primera Página, Andrés Ignacio Silva, consultor político y también autor del libro El Poder del Espectáculo, donde de hecho él también vincula mucho toda la política estadounidense al espectáculo y a las figuras más importantes de Hollywood que también tienen influencia sobre los votos y los votantes en los 2 principales partidos del país. Vamos a hacer una pausa, amigos. Ha sido un gusto acompañarlos.